Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a La Tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Jason Calderón, hoy voy a estar acompañándolos en lugar de Idania Chirino. Sean todos bienvenidos. Comenzamos hablando de Venezuela. El fiscal designado por la constituyente madurista solicitó medidas cautelares y el inicio de una investigación preliminar contra el presidente interino Juan Guaidó. Tarek William Saab ha pedido al oficialista Tribunal Supremo que le prohíba la salida del país al líder opositor y que además enajene bienes inmuebles y de bloqueo de sus cuentas bancarias. Vamos a ver un informe que nos ha preparado Luis Laya, nuestro corresponsal en Caracas. El fiscal general venezolano nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente solicitó al Tribunal Supremo de Justicia que prohíba la salida del país, enajenar y gravar bienes y congele las cuentas del presidente interino Juan Guaidó por su presunta responsabilidad en los hechos violentos ocurridos en Venezuela a partir del 22 de enero. En función de los diversos acontecimientos violentos suscitados en este país a partir del día 22 de enero, que permitió inclusive que países extranjeros solicitasen a Venezuela medidas sumamente graves que alteran el orden constitucional, entre ellas nada más y nada menos que el congelamiento de cuentas, etcétera. Señaló que estas medidas permitirán adelantar la investigación que se ha iniciado en su contra, recabar pruebas. Estas medidas de carácter cautelares innominadas, que tienen basamento legal y constitucional, le permite al Ministerio Público, como en efecto lo está haciendo, desarrollar una investigación, seguir recabando la suficiente y total elementos de convicción que permitan, por supuesto, detener este acto o estos actos que a partir del día 22 de enero han dañado la paz de la República. Además, lo calificó a Guaidó como responsable por las acciones internacionales que aseguró han desestabilizado al país. Prácticamente ha liderado, ha encabezado toda esta acción que va en detrimento de la patria venezolana, el ciudadano Juan Guaidó. Aunque se negó a responder sobre las investigaciones por los 43 asesinados y casi 1000 detenidos durante las protestas que ocurrieron a partir del 21 de enero, sí se preocupó por las medidas tomadas a nivel internacional, que aseguró afectan a todo el pueblo venezolano. Viene afectando desde hace ya varios años, producto de una circunstancia totalmente ajena a la legalidad venezolana, nada más y nada menos que a la familia, a todo el pueblo de Venezuela. Medidas coercitivas, medidas de bloqueo económico que dañan no solamente el patrimonio nacional, sino que dañan la vida familiar de una y todos los venezolanos y residentes extranjeros que habitamos en esta patria venezolana. Ahora la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia debe evaluar si ejecuta o no estas medidas solicitadas por Saab, debido a que Guaidó es un diputado en ejercicio y tiene la inmunidad parlamentaria. Según la Constitución venezolana, esta debería ser levantada por la propia Asamblea Nacional. Sin embargo, no ha ocurrido así en casos como los de Juan Requesens o Freddy Guevara. Según el fiscal general de la República, las acciones impulsadas internacionalmente por Juan Guaidó habrían afectado no solamente a la comunidad nacional, sino también desestabilizado el poder. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Minutos después de las declaraciones del fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el anuncio de una investigación preliminar en su contra no le sorprende y no es nada nuevo para él. Daniela Zambrano tiene el reporte desde el Parlamento venezolano. Daniela. Hola, buenas tardes. Juan Guaidó advirtió que va a continuar ejerciendo las funciones del Ejecutivo para lograr un gobierno de transición y manifestó no sentirse sorprendido por esta solicitud de medidas cautelares en su contra. Hoy, por primera vez, presidió con doble cargo la sesión de la Asamblea Nacional y desde allí se anunció la designación de representantes diplomáticos en 10 países del continente americano, también la designación del diputado Julio Borges como representante de Venezuela ante el Grupo de Lima. Aunque no desestimó la amenaza de cárcel, Juan Guaidó se mostró sereno tras conocer de una investigación en su contra. Creo que no hay nada nuevo en ese elemento, seguimos ejerciendo funciones, seguimos en este Palacio Federal Legislativo con las competencias que nos da la Constitución, así que Venezuela
vamos bien, vamos muy bien. Que el fiscal designado por la constituyente solicitara al máximo tribunal congelar sus bienes y prohibirle salir del país no les sorprendió. No estoy desestimando una amenaza de cárcel y no quiero que se tome así de nuestra parte. Muy responsablemente les digo que nada nuevo bajo el sol, lamentablemente. Un régimen que no le da respuestas al venezolano, la única respuesta es persecución, represión. Vemos con mucho dolor como casi 40 venezolanos han sido asesinados en menos de una semana. El recién proclamado presidente interino celebró en cambio el respaldo de gran parte de la comunidad internacional y la congelación de activos de la estatal petrolera. Son ellos los que destruyeron la industria petrolera. Lo que estamos haciendo en este momento es proteger precisamente lo que pudimos o lo que vamos a salvar de la industria para recuperarla, para trabajar en ese momento. Así que no lo haremos solamente con los Estados Unidos, también luego que se cumple el ultimátum que hay en Europa, vamos a solicitar también la protección de los activos de Venezuela también en ese continente y en esos países. Una acción adelantada por Estados Unidos que por primera vez aseguran pone a Nicolás Maduro contra la pared. Y por primera vez están tocando el bolsillo, como decir así, del régimen, que es donde se ha venido sustentando, y esos $7.000 millones que están allí están destinados básicamente a ese populismo que el gobierno ha querido crear o este régimen ha querido establecer. Guaidó presidió este martes la sesión del Parlamento. Desde allí anunció la designación de 10 representantes diplomáticos en el continente americano y el nombramiento de Julio Borges como representante de Venezuela ante el Grupo de Lima. Hermanos venezolanos en todo el mundo, los extrañamos. Ahí van sus representantes ante estos países. Una sesión histórica de nuevo, que van a estar velando por sus intereses, pero también por el pronto regreso a la patria. En la plenaria se debatió además el proyecto de ley del estatuto que regirá a un eventual gobierno de transición. Colegas parlamentarios, es un estatuto para el máximo consenso posible y es un estatuto para poner límites ante eventuales borracheras en el camino de la liberación de Venezuela. Una vez más, el mensaje a militares y funcionarios activos del régimen. Desde el 10 de enero y de ahora en adelante, mucho menos con este estatuto, ningún funcionario público, ninguna autoridad está obligada a obedecer los mandatos del usurpador Nicolás Maduro Moro. A la sesión de este martes se incorporó la diputada Arquiel Perfecto, que antes apoyaba al chavismo y ahora decidió respaldar a la disidencia. Los diputados reiteraron la convocatoria para el día de mañana, una protesta donde se encuentre cada ciudadano en todo el territorio de Venezuela a las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde para exigir lo que ha insistido la Asamblea Nacional, el cese de la usurpación, un gobierno de transición y convocar prontas elecciones libres. En la información desde Caracas, con ella volvemos al estudio. Gracias, Daniela. Como lo decías, en la sesión ordinaria de hoy en la Asamblea Nacional, por unanimidad, se aprobó la designación de 11 representantes diplomáticos en el continente americano. Se trata de encargados de las relaciones bilaterales del gobierno interino de Venezuela para 10 países y uno encargado de los contactos con el Grupo de Lima. En el caso de Canadá, el funcionario nombrado por la Asamblea Nacional es Orlando Viera Blanco, abogado, politólogo, columnista, profesor universitario, moderador y asesor del Parlamento. Y es precisamente el señor Viera Blanco quien nos acompaña a esta hora en el programa. Señor Viera, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, Jason. Muy agradecido por tenerme con tu audiencia. Sin duda significa un reto en este momento para Venezuela asumir 2 representaciones diplomáticas, una reconocida por la comunidad internacional y otra que es la que continúa en esas oficinas que eran las sedes diplomáticas del régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo va a manejar usted esta situación, por ejemplo, ahí en Canadá? Bueno, todo tiene que agotar los protocolos de rigor cuando hay una nueva designación, una nueva representación diplomática. Esta es una decisión que se ha tomado hoy en el Parlamento, tiene que ser publicada en la Gaceta Legislativa. Esto es notificado al gobierno de Canadá, quien después se encarga de generar lo que se denomina el placet para así notificar a la persona que ha sido designada en esa representación diplomática. En este caso, cada uno de los que hemos hecho ha sido investidos de esa autoridad que el gobierno ha dado ese placete y a partir de allí toma uno, digamos, posesión tanto de los espacios de las embajadas y de lo que significan las competencias de un embajador.
cuando se hacen estos nombramientos, estas representaciones diplomáticas, ¿ustedes son conscientes de que va a haber directamente persecución desde el régimen de Nicolás Maduro contra ustedes? Bueno, sin duda alguna, el régimen de Maduro lo que ha hecho con la disidencia política venezolana no solamente es perseguirla, sino agredirla, atacarla, privarla de libertad a los que se encuentran en Venezuela e incluso a quienes ahora ocupemos estos cargos en el exterior. Estamos conscientes de que también en el exterior hay representación o hay seguidores del chavismo que van a querer ejercer sus actos de resistencia. De todas maneras, son desafíos que gozan de la protección y de alguna manera, o no de alguna manera, de la inmunidad de los países que ya han manifestado su reconocimiento al presidente Guaidó como presidente interino del país, y esta inmunidad viene también acompañada de una serie de protocolos de seguridad y de protocolos, digamos, de entendimiento bilateral que le conceden a las autoridades designadas por el presidente Guaidó protección y además le conceden venia para actuar como tales. Señor Viera, usted ya está nombrado y el próximo 4 de febrero Canadá ha convocado una reunión del Grupo de Lima. ¿Va a asistir ya como representante diplomático a Ottawa? Sí, estamos casualmente, durante el día de hoy, estamos haciendo las diligencias de rigor para solicitar nuestra, digamos, venia para estar presente en esa reunión el día lunes en Ottawa. ¿Cuáles serían los temas a tratar dentro de este reconocimiento que ha hecho Canadá a la presidencia interina de Juan Guaidó? Bueno, obviamente ha sido un tema recurrente en estas reuniones. Primero que nada, valorar nuevamente la ayuda humanitaria para el país, valorar la transición política que se está desarrollando en Venezuela, porque está en pleno desarrollo. De alguna manera discutir sobre cuáles son los alcances de esta investidura que ha sido reconocida al presidente interino Juan Guaidó en cuanto a las relaciones comerciales. Ya usted ha visto que en el caso muy especial de Estados Unidos se han ido avanzando en la disposición, en el congelamiento de cuentas que se manejaban normalmente en el intercambio de energía con el país. Canadá tendrá que evaluar en esa agenda, y el Grupo de Lima, usted ha dicho antes de comenzar esta entrevista que hay 10 representantes diplomáticos designados en igual número de naciones, tendrán que revisar el Grupo de Lima cuál va a ser entonces la posición que ellos van a tomar desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de relación entre los estados con Venezuela, visto que hay una nueva autoridad que está representando al Estado venezolano. Eso se va a discutir sin duda alguna el día lunes en Ottawa. Señor Viera, normalmente los representantes diplomáticos en otros países se sostienen con recursos del gobierno que los envía hasta este lugar. Sabemos que ahorita hay una lucha por el dinero de Venezuela, mientras Estados Unidos congela cuentas, está tratando de entregarle también el apoyo a Juan Guaidó. ¿Cómo va a operar usted? ¿Desde dónde va a despachar? ¿Quién va a financiar esta oficina diplomática interina? Bueno, ciertamente estábamos en presencia de una situación inédita, una situación que jamás había ocurrido, creo yo, en la experiencia de representaciones de gobierno de un presidente interino, y todo eso estará por verse. Por lo pronto no tenemos ninguna asignación económica, tampoco esperamos a tenerla, para serles sincero. Por lo pronto vamos a despachar desde donde hemos venido despachando cada uno como residentes en estos países donde nos encontramos. Ya veremos cómo van avanzando, digamos, los hechos con relación a velar, por cierto, con la sede diplomática, con las sedes, digamos, de los bienes de la República en estos territorios, y cuál es, en consecuencia, cómo de alguna manera tener un control sobre no solamente el embajador o quien haga las veces de representación diplomática, sino de las personas que deben estar allí, de los agregados comerciales, de los agregados consulares, etcétera, porque el país a lo exterior no se puede detener. Es territorio venezolano que además representa hoy día no solamente a 5 millones de venezolanos que están en la diáspora,
sino que a muchos venezolanos en tránsito que necesitan de la operatividad de estas cargas, de estos despachos diplomáticos y consulares. ¿Se hacía necesaria esta representación diplomática y las demás en el continente? ¿Hay una comunicación directa que quiere establecer el presidente interino Juan Guaidó con cada uno de esos gobiernos que lo ha reconocido? Claro, porque ¿qué está ocurriendo en términos estrictamente políticos e incluso constitucionales? Tenemos un gobierno en Venezuela, que es un nuevo gobierno, que es el que preside Juan Guaidó, en virtud de una sucesión constitucional que está establecida en una normativa que se ha dicho mucho, que es el 233, por ausencia de un presidente legítimo y de un presidente constitucionalmente electo en Venezuela, que le expiró el término. Y esto tiene que tener una repercusión en cuanto al ejercicio del mando de esa autoridad, Jason. ¿Qué pasa? El presidente Guaidó ha ido ejerciendo los primeros actos de gobierno del exterior a lo interno. Sabemos que si él comienza a hacer designaciones a lo interno, esto pone a riesgo mucho más inminente a las personas que puedan ser designadas. Él mismo está en riesgo. Él mismo hoy acaba de ser objeto de una imputación por parte del ilegítimo fiscal Tarek William. Y él mismo está asumiendo el desafío que esto significa. Entonces, la designación de todas estas representaciones diplomáticas, no solamente ante los estados que has mencionado, sino también ante la OEA, ante el Grupo de Lima, y ya vendrán ante la Unión Europea, es la ratificación de la investidura que tiene Juan Guaidó en Venezuela. Es el reconocimiento ya a nivel de Estado a Estado de que es el presidente en este momento de la República Bolivariana de Venezuela. Y esa es la importancia y trascendencia de estas designaciones, que además ahora vamos a tener, digamos, la misión de representar la causa de restitución democrática y avanzar en el proceso de transición política que se está tratando de ejecutar en el país. Pues quiero agradecerle mucho este tiempo, señor Orlando Viera Blanco, quien nos acompaña a esta hora y va a ser el nuevo representante diplomático del gobierno interino de Juan Guaidó en Canadá. Éxito con este desafío. Gracias, Jason, y buenas tardes. Buenas tardes. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha agradecido el respaldo internacional a su proyecto de transición y el retorno a la democracia. Mañana el Parlamento Europeo va a debatir la situación del país suramericano y se espera la presentación por parte del Partido Popular Europeo de un proyecto para considerar el reconocimiento de Guaidó como máximo representante del Poder Ejecutivo en Caracas. Para hablar de este tema nos acompaña en esta parte del programa Javier Nart, eurodiputado. Diputado, buena tarde, bienvenido. Muy buenas tardes, creo que allá deben ser buenos días, ¿no? Todavía son tardes, ya ustedes están de noche, pero quiero comenzar saludándolo y preguntándole por estas declaraciones del fiscal venezolano Tarek William Saab, en las que solicita prohibir la salida del país de Juan Guaidó, quien recientemente se juramentó como presidente interino de Venezuela. ¿Qué opina? Bueno, el fiscal, llamado fiscal general de Venezuela, es una vergüenza. Y sobre todo es perfectamente ilegítimo por una razón. Participa de un gobierno que ha perdido la legitimidad desde el momento en que las elecciones han sido desconocidas por la comunidad internacional porque no tenían ninguno de los estándares mínimos. Libertad en la oposición, libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de prensa. Había unas urnas, había unos señores que colocaban los votos en la urna, un control por parte de una comisión llamada independiente electoral, que no era independiente de ninguna de las maneras, en fin, un esperpento al que el franquismo ya nos tenía acostumbrados. Como yo tengo ya algunos años, lo viví, así que a mí el señor Maduro no me va a convencer, sencillamente me rejuvenece porque me vuelve a los tiempos donde yo tenía 20 años y estaba bajo Francisco Franco, o sea, exactamente lo mismo. La realidad es que la realidad constitucional en Nicaragua se llama el artículo 233 de la Constitución y ante un poder de facto, el único poder jurídicamente válido, el único poder constitucional es el del presidente de la Asamblea, que es el presidente en este momento nombrado, el presidente verdadero. El otro no es más que un espantajo, que lo único que tiene son bayonetas y porras y nada más. Ante las amenazas de Tarek William Saab, ¿qué papel jugaría la comunidad internacional si Juan Guaidó es puesto tras las rejas, como sucedió, por ejemplo, con el caso del líder opositor Leopoldo López? Pues mire, yo estoy en la línea de sanciones objetivas y subjetivas. Objetivas sobre bienes,
que quiera gestionar el gobierno ilegítimo, el gobierno de facto, y subjetivas sobre todos y cada uno de los liberticidas, sobre ellos y sobre sus activos en el exterior. Porque yo, de los revolucionarios de pandereta, corruptos hasta la médula, utilizando sus canales para ubicar su dinero en Europa, hasta aquí se ha llegado. Vamos a por sus personas y a por sus bienes. A Europa no podrán llegar y sus bienes los perderán. Y claro, mire usted, hay una cosa magnífica y es aquella gente que se envuelve en la bandera de la patria para ocultar la cartera, su indecente cartera. Pues a por la cartera. Diputado, hablemos del debate que mañana va a tener lugar en la Eurocámara y en el que usted va a pedir que se reconozca a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. ¿Qué tanta fuerza tendrá esta petición? ¿Quiénes la respaldan? El futuro lo veremos mañana. Nosotros tenemos una fuerza fundamental, que es la fuerza de la razón, y sobre todo la razón que también da la fuerza. Y le diré, ¿usted cree que se le puede pedir a un presidente de facto que convoque elecciones si esas elecciones parten de un poder ilegítimo? Segunda parte, ese poder ilegítimo va a convocar las elecciones con el sistema actual electoral venezolano. ¿Para qué? ¿Para un nuevo acto de violación frontal de la democracia? Nosotros vamos a requerir que la realidad constitucional, que es el presidente, que el presidente constitucional sea reconocido por el Parlamento Europeo y sea reconocido por los Estados miembros. Esta es la decisión a la que vamos en el Parlamento Europeo y donde tendremos que definirnos cada uno de nosotros si verdaderamente entendemos que un país ejemplar y una ciudadanía ejemplar y también heroica como es la venezolana, enfrentándose a los tiros y a las porras, a las torturas por parte de la policía secreta venezolana, si eso merece la pena ser apoyado, y nosotros desde luego estamos sin duda ninguna con el pueblo hermano venezolano. Recientemente Estados Unidos impuso sanciones económicas a Nicolás Maduro y su gobierno, declarado ilegítimo por la comunidad internacional. ¿Podría Europa irse por la misma línea del gobierno de Donald Trump? Yo entiendo que sí, y por una razón. Mire, yo recuerdo cuando el Congreso Nacional Africano nos venía a pedir solidaridad con el pueblo africano de Sudáfrica y que hubiera sanciones. Y nosotros apoyamos lo que nos piden aquellas personas a las que damos solidaridad. Si el pueblo venezolano nos pide esa solidaridad, la solidaridad se expresa no con las medidas que nosotros pensemos que son las mejores, sino con las medidas que nuestros amigos entienden que son necesarias para su propio pueblo. Yo no participo de una especie de protectorado moral en virtud de la cual me pongo por encima de la persona que requiere mi ayuda. Quien requiere mi ayuda y merece mi respeto, tendrá mi ayuda. Y la va a tener, se lo aseguro. ¿Qué mensaje tiene usted para la comunidad venezolana en el exilio, que hoy está segura de que podrá volver pronto a su país y que ve en este momento la oportunidad más cercana para salir del madurismo? La luz ya se ve y se ve muy fuerte al final del túnel. Ese negro túnel donde ustedes estuvieron tantos años viviendo, pensando que no tenía salida, ya la tiene. Yo soy extraordinariamente no optimista, sino realista. Su pesadilla se acaba y ahora empieza la pesadilla de Maduro y su grupo de amigos agarrados al poder bajo el nombre de Bolívar y de la Revolución. Dos palabras que merecen respeto y sobre las que estas gentes han escupido. Diputado, ahora cambiemos no de tema, pero sí de ubicación geográfica, porque la situación pareciera repetirse en otro país en cuanto a violaciones a los derechos humanos, y es el caso de Nicaragua, donde hay periodistas presos. Estamos en lo mismo, ¿eh? Estamos en lo mismo. Hablamos de los mismos códigos. Se ha conocido, por ejemplo, la primera fotografía de Miguel Mora y Lucía Pinera, dos comunicadores que llevan ya un mes detenidos. Y la imagen de los periodistas nicaragüenses fue divulgada precisamente por una delegación de eurodiputados, de la que usted hizo parte, y que visitó recientemente a estos periodistas para comprobar su estado físico y emocional. Según han detallado, las condiciones de detención son subhumanas para presos de conciencia y exigen la libertad inmediata para ambos reporteros. También se ha difundido un video en el que Lucía Pineda agradece la visita y pide que la comunidad internacional se preocupe por la crisis sociopolítica de Nicaragua.
Mora y Pineda permanecen detenidos desde el pasado 21 de diciembre, cuando un operativo policial ingresó a las instalaciones del canal 100% Noticias, lo clausuró y ambos fueron arrestados. El mensaje que le quiero dar pues al pueblo de Nicaragua, al mundo, es que sigan orando por Nicaragua. Ya, después sigan orando y gracias, ¿verdad?, por la presencia de ustedes, porque esto viene de la mano de Dios, así lo veo yo, ¿verdad?, de que ustedes están acá y también movió corazones en el gobierno para que nos permitieran entrar a ustedes. Entonces, lo que les digo es eso, oración y que queremos pues siempre la libertad, ya, porque aquí no somos delincuentes. En mi caso, yo soy periodista. Señor Nart, usted fue uno de los miembros de la delegación de eurodiputados que visitó al periodista Miguel Mora en prisión. ¿Puede contarnos en qué condiciones lo encontraron? Mira, yo he sido abogado criminalista 47 años de mi vida y comencé mi ejercicio profesional en el franquismo y asistiendo a presos políticos en las cárceles franquistas. Yo te puedo decir que muy pocos casos he conocido de semejante coraje, de semejante nivel y altura ética, de semejante motivación. Yo me quedé profundamente impactado y te repito, ver cárceles y ver presos toda mi vida lo he estado haciendo. Nicaragua tiene un nivel en sus gentes absolutamente ejemplar. Pese al hermetismo del gobierno de Daniel Ortega, ustedes entraron al país y a la cárcel donde están detenidos Miguel Mora y Lucía Pineda. ¿Qué nos puede contar sobre esa visita? Bueno, es, yo diría, cuasi milagroso. De hecho, nos dijeron que era la primera vez que se producía y fue llegar allá, teníamos la visita programada, nos enseñaron parte de las instalaciones, nos presentaron un video, en fin, de la situación según su punto de vista. Y yo entonces entré directamente al tema. Dije, quiero ver a este preso, a este preso, a este preso, a este preso, a este preso. Y me dijeron, estos dos o estos tres se han ido a la modelo y estos los pueden visitar. ¿Quieren que se los traigamos acá? Y yo dije, no, quiero verlos en la prisión, en la celda donde están. Y directamente, sin preparar absolutamente nada, porque fue pedirlo, levantarse y acompañarnos, cruzar diferentes celosías, diferentes rejas, y entrar directamente a la celda donde estaba Miguel, que era una celda limpia, pero de una sequedad, de una falta de medios absoluta. De hecho, no tenía la luz más que la que le llegaba indirectamente a través de un pequeño agujero en el techo. Tenía, de hecho, Miguel un problema de pérdida progresiva de visión, porque no tenía ni una bombilla, y de hecho lo que nos pidió fue algo tan, por lo visto, subversivo y revolucionario en Nicaragua como una Biblia y una bombilla. O sea, poder tener luz y poder salir al patio, aunque fuera media hora, porque lo tenían en régimen de cierre completo, sin poder salir a ver la luz del sol, y de hecho no la había visto en 35 días. ¿Y recibieron algún mensaje del gobierno? La verdad, y lo tengo que decir porque es así, por parte del gobierno, no hubo otra cosa que facilidades para poder ver no solamente a Miguel, sino a otras presas que estaban, de hecho, una de las editoras del propio medio, del propio canal de televisión, y otras compañeras suyas que estaban en una celda al lado. Lo único que nos contó es que le habían puesto por primera vez un traje de color azul, una especie de la parte de arriba y pantalón, porque les habían retirado la ropa. De hecho, a él solamente le dejaban estar en calzoncillos y se lo comían los zancudos, o sea, los mosquitos. Y después de esta visita, de conocer las condiciones infrahumanas en las que se encuentran, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que hará el Parlamento Europeo para denunciar esta violación de derechos humanos? Bueno, requerimos a Daniel Ortega, de hecho se lo requerí yo. Tomamos la palabra a 3 eurodiputados españoles, uno del Partido Socialista, del Partido Popular, y yo en nombre de Ciudadanos, y le dije al presidente Ortega, mire usted, esto es un problema, una tragedia nicaragüense. Aquí no estamos ante el espantajo de una agresión norteamericana, esto es un problema interno que solamente se puede solucionar entre los actores internos. Pero para que se solucione tiene que haber interlocución, y para que haya interlocución tiene que haber interlocutores. El único interlocutor viable en este momento es el gobierno, porque la otra interlocución o está presa o está perseguida. Así que, presidente, si quiere usted solucionar el asunto, tendrá que hablar con alguien.
Y para hablar o los libera o los deja de acosar o no habrá posibilidad de poder negociar, resolver, aclarar y determinar el futuro, porque no hay nadie al otro lado de la mesa, porque al otro lado de la mesa hay una silla vacía, o bien en la cárcel o bien escondiéndose. Y por lo tanto tienen ustedes que de una forma definitiva y definida cesar el acoso, cesar la persecución y cesar la prisión. No porque sea justo ni injusto, sino porque es inevitablemente necesario para encontrar una solución en Nicaragua que tiene que ser nicaragüense. ¿Este caso de los periodistas sería un pase de factura por informar lo que ocurre en el país y que el régimen no quiere que se sepa? Mire, la democracia no es una fotografía instantánea. Es un hecho muy largo que no empieza y termina con el acto teatral de colocar un voto en una urna. Para colocar un voto en una urna tiene que haber libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de prensa, una seguridad jurídica, porque todo te lleva a algo que se llama libertad. Y esa es la libertad verdadera, no la libertad de durante 5 minutos estar en una cola y colocar después el voto en una urna. Por lo tanto, tiene que haber precondiciones para que existan condiciones de realizar elecciones de una forma mínima, con unos estándares mínimos. Y todo eso pasa por un proceso en el que verdaderamente el gobierno de Nicaragua entienda que si no llega a él, no va a tener solución. Y lo que va a tener es un tema muy serio. Es una comunidad internacional que va a decir basta. Ha habido centenares de muertos, hay demasiados desaparecidos, hay unas menciones que hemos recibido por parte de los diferentes actores que nos han hablado de violaciones de derechos humanos sistemáticas. Todo eso al final no solamente es un problema de decencia mínima, sino de viabilidad mínima de un proceso que se llama vida en dignidad, que se llama libertad y democracia. Y desde el punto de vista jurídico, ¿le informaron a qué pena se enfrentan Miguel Mora y la periodista Lucía Pineda? Mire, en la parte jurídica, cuando al final es una excusa para una acción política, es magníficamente irrelevante. Como abogado que soy, le puedo decir que el procedimiento que se sigue contra las personas que hemos visto son, para mí, inéditas, porque por lo menos en el franquismo te comunicaban el auto de detención. El auto es la resolución de detención y había una asistencia jurídica, pero estamos ante personas que no han tenido asistencia jurídica y que aún desconocen las causas porque no se les ha entregado el acta de detención. Esto en cualquier sistema normal mínimo significa nulidad de procedimiento, con independencia de las razones o sin razones del señor fiscal. Pero aquí estamos ante fracturas absolutas de las normas de procedimiento. Pero le repito, si aquí nos vamos a pensar que estamos ante una metafísica superestructural jurídica, perdemos la esencia de la cuestión. Y la esencia de la cuestión es, ¿existen en Nicaragua condiciones mínimas democráticas? Yo digo que no. Y como yo lo he dicho, desde los partidos de la derecha hasta un compañero del partido Syriza, que es el partido comunista que apoya al gobierno de Grecia. O sea, la unanimidad entre todos los eurodiputados fue absoluta. Hablábamos con la misma voz. Y le repito lo que dijo el diputado comunista, que yo lo hago mío. Sin libertad y sin democracia no hay socialismo. Y eso también se le puede aplicar al señor Maduro y a su esperpéntico proceso bolivariano. Pues quiero agradecerle mucho al eurodiputado Javier Nart por estos minutos para el programa La Tarde de NTN 24. Y cuando son las 4:39 en Bogotá, Quito y Lima, revisamos otros temas que se destacan en la agenda informativa del día. Es noticia una nueva explosión en un ducto de gasolina en México, 10 días después de una tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo, que deja hasta el momento 117 muertos. Un estallido se registró en uno de los suministros de hidrocarburo en el municipio de San Agustín. El reporte se conoció sobre las 8:30 de la noche, hora local, y de manera inmediata fueron desplegados en el lugar elementos de la Policía Estatal, bomberos y ejército. Según información oficial, no hay reporte de víctimas mortales o heridos. Es noticia Cuba, donde ya son 4 las víctimas mortales tras el tornado que azotó a la isla en la noche del domingo. El fenómeno atmosférico, que ha sido catalogado como uno de los más fuertes en las últimas 8 décadas, dejó también 195 heridos y múltiples daños materiales, principalmente en La Habana. Además, afectó los servicios de electricidad, comunicación y agua en la isla.
Es noticia el arresto de 5 ingenieros en medio de las investigaciones de la tragedia provocada por la ruptura de un dique en el estado brasileño de Minas Gerais. El río de lodo y residuos minerales que arrasó decenas de viviendas a su paso deja ya un trágico saldo de 65 personas muertas y 279 desaparecidas. Al menos 5 personas fueron detenidas este martes por las autoridades de Brasil. Son acusadas de haber alterado los documentos técnicos de fiscalización de la seguridad de la presa de la compañía minera Vale, que se rompió el pasado viernes generando una tragedia. 2 de ellos fueron detenidos en Sao Paulo. Se trata de ingenieros que no trabajaban directamente con la empresa, que hoy es blanco de todas las críticas. Los otros 3 sospechosos detenidos sí eran empleados directos de la Vale y fueron capturados en la ciudad de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais. Adelantamos búsquedas y decomisos en los hogares de 2 ingenieros que trabajan en nombre de la compañía. Obtuvimos documentos que serán analizados en Minas Gerais. Tenemos un avión que los está esperando para llevar a los detenidos, al señor Andrei y al señor Makoto, a Minas, donde van a clarificar la situación. Hicimos una búsqueda y decomiso de documentos, así como de computadores en ambos lugares. Estarán detenidos por un periodo de 30 días mientras las autoridades adelantan las indagaciones que corroboren las sospechas de fraude. Las autoridades también adelantan 7 allanamientos en empresas contratadas por la Vale. Verificarán si los datos sobre la seguridad de la represa fueron alterados. Paralelamente, el gobierno de Brasil ordenó este martes la fiscalización de todas las represas de empresas mineras en el país. En el lugar de los hechos, las labores de búsqueda y rescate se dificultan con el pasar de las horas. Nos desplegaron aquí a eso de las 4:30 de la mañana el día de hoy y nuestro equipo está trabajando en esta área. Las búsquedas continúan, pero nos parece cada vez más difícil continuar. Nuestro progreso se ve perjudicado por el lodo. Nos estamos quedando atascados en el lodo con mucha facilidad. Tenemos que tener mucho cuidado y este trabajo tiene que hacerse con mucha cautela. Tras el desastre, la situación del país es preocupante. Según declaraciones del ministro de Desarrollo Regional, Gustavo Canuto, en Brasil hay actualmente 4.000 represas consideradas con alto potencial de daños. 205 de ellas contienen igualmente residuos mineros. Es noticia una huelga indefinida de taxistas en Madrid. Los trabajadores piden que Uber y Cabify cumplan la normativa que exige que por cada 30 licencias de taxi tradicional solo se otorgue una para los trabajadores de estas plataformas. Este es un informe de Marcelo Moncayo, periodista de NTN 24 en España. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. Durante este día, el 9º día de huelga de los taxistas madrileños, han continuado las protestas, las manifestaciones en distintas partes de la ciudad. Ellos insisten en que Uber y Cabify están ofreciendo un servicio desleal. Este martes comenzó el 9º día de huelga de los taxistas madrileños, que exigen que se aplique una normativa más estricta a los vehículos que ofrecen servicios a través de las plataformas de Uber o Cabify, tal como se hace en otros países europeos. Los taxistas exigen que se controle que haya una licencia para conductores de estas plataformas por cada 30 licencias de taxi tradicional. Además, que exista un tiempo mínimo de espera de 15 minutos, tal y como acordaron los taxistas de Cataluña con las autoridades de su comunidad. No puede ser que vengan unas aplicaciones, impongan su ley, impongan sus normas y las legislaciones que tenemos aquí se las salten, ¿no? Estos son los coches que están libres circulando por Madrid de Uber. En este caso, aquí faltaría Cabify. Y esto es lo que vamos a conseguir. Que tienen saturado el mercado. Esto, si nosotros estamos regulados, porque directamente la demanda que hay no damos abasto para trabajar tanta gente aquí, y es imposible. Y mientras los taxistas protestaban en los exteriores del Partido Popular, fuerza política a la que pertenece el presidente de la Comunidad de Madrid, los choferes de Uber lo hacían afuera del partido del gobierno español, el socialista. Exigían que se respete su derecho a trabajar y rechazaban la violencia que han sufrido por parte de los taxistas tradicionales. Que nosotros somos trabajadores, nada más. Entonces, si tienen que arreglar las cosas, las tienen que arreglar entre ellos, entre los jefes, entre los gobiernos, pero nosotros no tenemos nada que ver en eso, tenemos que trabajar. Podemos, igual que nosotros no amenazamos, ni pegamos, ni agredimos a nadie,
ellos deberían hacer lo mismo con nosotros, dejarnos tranquilos, nada más. Estamos reivindicando que se acabe la violencia ya contra el sector de la VTC por parte de los taxistas, ya que día a día es peligroso salir a trabajar. No es justo, ya que nuestro trabajo es simplemente trabajar como conductor, y no es justo que la administración no ponga remedio a este tipo de situaciones que nos vemos acometidos todos los días. Televidentes de la tarde, y todo indica que este conflicto con los taxistas continuará. Inclusive ellos aseguran que no descartan volver a bloquear las principales calles de la capital española. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Hacemos la primera pausa en el programa La Tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, están en pantalla, @NTN24, @NTN24BE y mi cuenta personal, @Jason Calderón. Al regreso, la sexta persona del círculo cercano de Donald Trump que comparece ante la justicia de Estados Unidos por el caso Russiagate. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Seguimos en el programa La Tarde y hay una noticia en desarrollo a esta hora. Dirigentes venezolanos designados por el presidente interino Juan Guaidó para representarlo en el exterior se han reunido con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y entregan a esta hora sus declaraciones. Habla Carlos Vecchio, el encargado de negocios de Juan Guaidó en Estados Unidos. Libere, de cierta manera, a Venezuela, que ha sido colonizada por el régimen cubano. Entonces, continuaremos nuestra pelea hasta lograr de nuevo nuestra democracia, y es por eso que continuaremos pidiendo apoyo internacional. Muchas gracias. ¿Por qué la oposición está lista ahora para tomar este siguiente paso? Hemos estado luchando en los últimos 20 años para restaurar la democracia. No ha sido una tarea fácil. Pero aquí, desde mi punto de vista, tenemos una oportunidad única. Tenemos un presidente legítimo, Juan Guaidó. Tenemos un presidente ilegítimo, un dictador en Venezuela, que es Maduro. Tenemos el ímpetu, tenemos a la gente en las calles pidiendo este cambio en nuestro país, y tenemos una oposición unida en este momento detrás de la agenda que acabo de mencionar. Tenemos una Asamblea Nacional fuerte, que es la única institución legal democráticamente elegida en Venezuela. Tenemos el mundo democrático apoyándonos, apoyando nuestra agenda. Entonces es una oportunidad única. Y tenemos que poner toda la presión que podamos, local, también desde la Asamblea Nacional y de la comunidad internacional, para generar ese cambio. Lo que queremos lograr de nuevo es una transición suave en Venezuela hacia la democracia. Queremos traer estabilidad a nuestro país. Queremos establecer la separación de poderes, tener progreso económico y la libertad de expresión. Tenemos personas que están sufriendo debido a este régimen. Entonces, esta es nuestra agenda y continuaremos con ella. Y me siento confiado en esto. Parafraseando a Abraham Lincoln, tendremos un nuevo nacimiento de la libertad. Ahí estaban las declaraciones de Carlos Vecchio una vez se ha reunido con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y agradecía el apoyo por parte del presidente Donald Trump y de la Casa Blanca, el respaldo que le han dado al gobierno de transición que ha dicho que es el de Juan Guaidó. Lo acompañaba también Julio Borges, quien ha sido designado como el representante del gobierno de Juan Guaidó ante el Grupo de Lima. Dentro de estas declaraciones se espera, por supuesto, que el gobierno de los Estados Unidos haga formal el reconocimiento a estos diplomáticos como representantes de Venezuela en los Estados Unidos. Varios cónsules y varios representantes del gobierno de Nicolás Maduro han empezado a desistir también y a respaldar a Juan Guaidó. Esta noticia la estamos cubriendo para ustedes en directo desde Washington.
Y seguimos en Estados Unidos porque Roger Stone, ex asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha declarado hoy no culpable de los cargos de obstrucción a la justicia, manipulación de testigos y declaraciones falsas en el marco de la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. La jueza encargada del caso determinó que Stone debe comparecer de nuevo el viernes. Carolina Valladares está en Washington con el reporte. Carolina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde esta Corte de Distrito de Washington, D.C., 3 fueron las palabras que pronunció Roger Stone después de comparecer ante la juez Amy Berman, quien es la que supervisa esta comparecencia del que fuera de hecho ex asesor de Donald Trump y también es amigo del presidente de los Estados Unidos. Dijo, I feel well, me siento bien. Ello después de que le fueran leídos los cargos de los que se le acusan, 7 cargos en total de los que se declaró no culpable, al igual que lo hizo hace unos días cuando fue arrestado en la Florida. Me declararé no culpable ante estos cargos. Creo que esta es una investigación políticamente motivada. Me siento preocupado por las motivaciones políticas de los fiscales. Y como he dicho previamente, no hay circunstancia alguna bajo la cual yo vaya a prestar falso testimonio en contra del presidente o a inventar mentiras para aliviar la presión sobre mí. En total son 7 los cargos que se le imputan, entre ellos el de obstruir a la justicia y también mentir sobre los posibles vínculos con Wikileaks. Recordar que se le ha acusado en ese acta del fiscal especial Robert Mueller sobre el Russiagate, esa presunta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016, de intentar divulgar esos emails que, según Estados Unidos, Rusia le robó a Hillary Clinton, entonces candidata presidencial. También consta en ese acta que cercanos colaboradores de Trump intentaron contactar con Roger Stone para que divulgara esos emails. Mientras tanto, el fiscal suplente, el que ahora supervisa de hecho esa investigación del fiscal Robert Mueller, hablamos de Matthew Whitaker, ha dicho que muy pronto se conocerán los resultados de casi 2 años de investigaciones del fiscal especial para la trama rusa. Me han dado información sobre la investigación y espero que el señor Mueller pueda entregar el reporte final, y no voy a hablar de una investigación abierta y que continúa, pero las declaraciones que he hecho son como civil con información pública disponible. Me siento tranquilo con respecto a las decisiones que hemos tomado, pues estas serán revisadas y a través de los diferentes medios que tenemos, pero esta investigación, creo yo, está ya cerca de ser completada y espero que podamos obtener el reporte del señor Mueller tan pronto como sea posible. Decenas de detractores, también partidarios de Roger Stone, se concentraron en las puertas de esta Corte de Distrito desde tempranas horas de esta mañana para mostrarle su apoyo o su no apoyo al amigo del presidente Donald Trump. También había muchos medios de comunicación. Nosotros en NTN24 conseguimos grabar esa entrada de Roger Stone a la sala de audiencias por esta puerta aquí en la Corte Federal. No obstante, a la salida se esperaba que ofreciera declaraciones, pero esquivó a los medios y salió por otra puerta. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN24. Gracias, Carolina. El juicio por narcotráfico contra Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, en Nueva York, entra en su etapa final. Los abogados de la defensa tienen el turno para presentar a sus testigos. Los representantes del acusado han previsto llamar a rendir indagatoria a una sola persona para respaldar sus argumentos. No será el propio Guzmán Loera, como se especuló durante los últimos días. Alejandro Rincón tiene la información. Alejandro. Hola, feliz tarde para todos. Luego de 3 meses de haber iniciado el proceso por narcotráfico en contra de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, este juicio entra en su etapa final. Hoy ha concluido la presentación de los testigos. Fue en particular el momento para que la defensa llamara a rendir indagatoria a las personas que se consideraran como las que pudieran presentar argumentos para respaldar el caso de la defensa. Sobre este asunto en particular se llamó solo a una persona, el agente del FBI Paul Roberts, cuyo cuestionamiento giró alrededor de unas declaraciones entregadas por el testigo cooperante en
el narcotraficante colombiano Jorge Cifuentes, con el objetivo de la defensa, en este caso en particular, de plantear dudas sobre los testimonios entregados por este narcotraficante colombiano. Solo 30 minutos se tomó la defensa para presentar sus testigos, una particularidad que sin duda alguna marca uno de los elementos alrededor de los cuales se determinará a futuro este juicio. Sobre esa decisión de la defensa buscamos el concepto de un abogado a quien le preguntamos por una parte si es común o no que la defensa en un caso tan importante como este, como el del Chapo, haya tomado solo 30 minutos para presentar a un testigo. O sea, el abogado defensor y el Chapo, si querían leer el periódico durante todo el juicio, pues ellos lo podían hacer, porque realmente el trabajo es del fiscal de probar las evidencias y que realmente las acusaciones son ciertas o no. El jurado se va a basar en la decisión que vayan a tomar en las evidencias presentadas ante el juicio. Si el fiscal logró hacer su trabajo, pues entonces ellos van a tomar la decisión respectiva. Pero recuerda que para que ellos puedan declarar al Chapo culpable de los cargos que se le imputan, es que sea más allá de una duda razonable para que esta persona sea condenada de los delitos que se le acusan. Al concluir esta fase de presentación de testigos, se espera que en el transcurso de la semana tengan lugar los argumentos de cierre. Primero será el turno de la Fiscalía, luego el de la defensa. Una vez sean entregados esos argumentos de cierre, el juez Brian Cogan, a cargo de la causa, entregará las instrucciones al panel de 12 jurados de forma tal que empiece la fase de deliberación y posterior fallo, que finalmente será el que selle el destino del mexicano de 61 años en este juicio por narcotráfico, considerado como el más importante que haya tenido lugar en los tribunales de los Estados Unidos en las últimas décadas. Es toda la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro, y vamos de nuevo a una pausa y al regreso, nuevos apoyos de funcionarios hasta ahora maduristas al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Esta vez fue una jueza de control. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Y lo decíamos al inicio del programa, el fiscal general de Venezuela, designado por la constituyente madurista Tarek William Saab, ha solicitado al oficialista Tribunal Supremo de Justicia investigar al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, enajenar bienes muebles e inmuebles y congelar sus cuentas bancarias. Prácticamente ha liderado, ha encabezado toda esta acción que va en detrimento de la patria venezolana, el ciudadano Juan Guaidó. Estas medidas de carácter cautelares innominadas, que tienen basamento legal y constitucional, le permite al Ministerio Público, como en efecto lo está haciendo, desarrollar una investigación, seguir recabando la suficiente y total elementos de convicción que permitan, por supuesto, detener este acto o estos actos que a partir del día 22 de enero han dañado la paz de la República. En nuestros estudios nos acompaña Germán Ferrer, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Diputado, buena tarde. Muy buenas tardes, Jackson. En este momento, imagino, el régimen de Nicolás Maduro está tomando todo tipo de medidas para contrarrestar algo que quizá no se esperaban, una ola de presión diplomática donde no solamente se juramenta el señor Juan Guaidó como presidente interino, sino que empieza a ser reconocido por todos los países, casi todos los países del continente. ¿Qué pasa si esta investigación, esta congelación de bienes muebles e inmuebles y cuentas bancarias se materializa para Juan Guaidó? Bueno, en principio eso es una decisión absolutamente ilegal. Primero porque este señor, ciudadano Tarek, no es fiscal, es algo impuesto por una constituyente que también es ilegal. Y además están violando un principio de la Constitución, que es la integridad de un diputado, pues que tiene antejuicio de mérito que no se ha cumplido pues con esa premisa, y por eso todo lo que ellos decidan es absolutamente ilegal y eso no va a tener ningún resultado, pues. Hay una posibilidad, y es que dentro de la persecución política, y como lo han hecho con otros dirigentes opositores, el señor Juan Guaidó sea detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Bueno, en Venezuela se atropella a todos los ciudadanos y el mismo presidente Guaidó lo ha dicho.
Él teme que en algún momento puedan hacer alguna acción de ese tipo. Sin embargo, como lo ha dicho toda la comunidad internacional, el régimen se somete a una presión gigantesca si cometieran ese ilícito. O sea, y se verían en una situación de mucho más precariedad que la que en este momento ya empieza a ocurrir de manera definitiva, porque, bueno, se sumarían seguramente muchos más países a la decisión que tiene en este momento la Unión Europea, el Grupo de Lima, los Estados Unidos, Canadá, en fin, toda una cantidad de países que han retirado el apoyo al ilegítimo ciudadano señor Maduro, que no es presidente, sin duda alguna, pero que sin embargo pues esa presión ha hecho que nos dé una esperanza muy grande de ver en poco tiempo ya definitivamente fuera de esa actitud de gobierno al señor Maduro. Y es que ha aparecido una vía legal, una vía constitucional para una transición de poder en Venezuela. Imagino yo que el señor Nicolás Maduro pensaba que ese día que se posesionaba nada iba a pasar, pero realmente fue cuando la comunidad internacional dijo no reconocemos esas elecciones, por lo tanto Nicolás Maduro no es presidente y hoy empieza un camino hacia la transición. Sin duda alguna. Estoy absolutamente convencido y ese es el mensaje que queremos dar a todos nuestros compatriotas dentro y fuera de Venezuela, que va a llegar ya el momento cercano en que ya no soporten la presión que ha habido por toda la comunidad internacional. Esa medida que ha asumido, que ha tenido los Estados Unidos, de cortar definitivamente los ingresos por parte del petróleo que le servía al régimen para comprar conciencias, ya eso ya no les es posible y sin embargo el 90% del dinero, de las divisas que entran al país es precisamente a través del petróleo y el único que paga cash en Venezuela son los Estados Unidos. Con esa medida que ya se transfiere los beneficios, digamos, por decirlo de alguna manera, al presidente Guaidó, eso limita profundamente, de manera muy severa, las posibilidades de que el régimen pueda seguir con su vida normal y eso le va a coartar pues muchas actividades. Es decir, cómo van a hacer con la administración pública, cómo el dinero que le van a entrar para comprar conciencias, el beneficio que le han dado a algunos países en el mundo que les están sirviendo en este momento en la OEA. Bueno, toda una cantidad de elementos que definitivamente se le van a cortar a Maduro y que eso para nosotros acelera definitivamente pues la caída del régimen. Esto a nivel internacional. Ahora, a nivel interno también han sido varias las expresiones de respaldo a Juan Guaidó en la escena nacional. Funcionarios que han sido designados por el régimen de Nicolás Maduro ahora respaldan el proceso de transición. Hay un caso conocido hoy, es el de la jueza Edilú Guedes, del Tribunal Primero de Control del Estado Yaracuy, quien ha reconocido públicamente haber dictado privativa de libertad contra 11 adolescentes que fueron arrestados en medio de las manifestaciones del 23 de enero, coaccionada, dice ella, por instrucciones del gobernador de la entidad, Julio César León Heredia, que es del partido oficialista. El día 25 de enero de 2019 recibí un procedimiento de 11 adolescentes que presuntamente se encontraban manifestando en las diferentes calles del estado Yaracuy. Al revisar las actuaciones evidencié que no existían suficientes elementos de convicción para decretar la detención preventiva, por lo que mi decisión inicial fue darle la libertad plena. Al tratar de incorporarme al circuito para revisar la medida de oficio y darle la libertad a los adolescentes, me fue negado el acceso, recibiendo amenazas de muerte a mí y a mi familia. Es imperativo recuperar el Estado de Derecho y de Justicia en nuestro país, por lo que conmino a mis colegas jueces a perder el miedo y a trabajar en función de recuperar la autonomía del juez. Reconozco al Tribunal Supremo de Justicia legítimo que opera en el exilio y como juez me pongo a su disposición. Reconozco al ciudadano Juan Guaidó como presidente interino de la República de Venezuela. Diputado Ferrer, hay diplomáticos, hay militares, jueces ahora ya abandonando el barco madurista. ¿Qué viene en las próximas horas? Yo creo que eso va a ser una situación recurrente, sin duda alguna, porque eso se va a presentar muy a menudo. Falta
sí un elemento muy importante que es la Fuerza Armada, que se le ha tendido el puente, se ha hecho incluso una ley de amnistía para que estas personas no incurran en delitos y puedan tener amnistía en caso de que se les quiera juzgar. El llamado también que le hacemos a nuestra Fuerza Armada es que solamente falta la Fuerza Armada Nacional para que definitivamente el régimen madurista caiga y tengamos ya la posibilidad, a través del presidente Guaidó, de retomar el país, volverlo a reconstruir porque lo han destruido absolutamente y volver nuevamente a la paz en Venezuela. O sea que eso va a seguir ocurriendo. Y además, quiero alertar lo siguiente, hay una institución, una instancia ya en Venezuela que se llama FAE, que es la policía, grupos de choque, que son unos asesinos. Recientemente en un pueblo allá en Venezuela, una ciudad pequeña que es el Tocuyo, asesinaron en su casa a unos muchachos por haber estado protestando contra el régimen y los asesinaron en su casa, 3 muchachos, y a uno que se lo llevaron preso apareció muerto. O sea, denunciamos al mundo que en Venezuela se está cometiendo un genocidio y es una cuestión absolutamente amparada por este señor Maduro, que definitivamente pues está incurso en crímenes de lesa humanidad. Así que estas manifestaciones de apoyo se van a venir dando con mucha frecuencia y por eso digo que está muy cerca el desenlace final para que verdaderamente Venezuela vuelva a ser libre. Hay todavía algunos miembros de la comunidad internacional que han pedido a Maduro que convoque elecciones como un último oxígeno para decidir si definitivamente respaldan o no al señor Guaidó. ¿Usted cree que Maduro va a pedir diálogo, va a convocar esas elecciones en un intento por respirar en medio de esta presión? Bueno, hay quien dijo, o sale como Noriega o sale, bueno, más estropeado, ¿no? O sea, que o él accede a que haya verdaderamente una salida pacífica o él está propiciando una salida violenta. Yo creo que a él nada, ni a él ni a todos los elementos que lo acompañan. Porque en definitiva, y quiero decirlo con toda propiedad, es un grupo delictivo que secuestró al país y que en este momento se les terminó el poder, porque ya no tienen cómo seguir sobornando a más nadie. Así que parece difícil que Maduro pueda acceder a una petición que para él es beneficiosa, o sea, dejar el gobierno. En este momento se plantea la necesidad en este mes de hacer unas elecciones y permitir que el pueblo se manifieste libremente para que elija el presidente que considere que bueno, lo puede representar. Sin embargo, Maduro vemos que es de manera obstinada, no quiere dar salida a una salida pacífica realmente. O sea que el llamado también es para el alto gobierno. No hay ninguna otra alternativa sino entregar el gobierno, si no van a someter al pueblo venezolano a unas situaciones sumamente difíciles y por supuesto y las consecuencias también lo van a sufrir este grupo de personas que no quiere abandonar el gobierno. Si hubiera esa convocatoria, ¿cómo se garantiza unas elecciones transparentes y en las que se religió Maduro fueron justamente irregulares, no hubo observación y por eso hoy tiene una reelección ilegítima? Absolutamente ilegítima, ilegal. Se requiere un nuevo CNE y eso ya la Asamblea Nacional entraría de inmediato a la elección de los nuevos rectores del CNE y tener unas elecciones verdaderamente libres con observación internacional, ¿verdad? Y que sea transparente, una elección absolutamente transparente que permita que quien obtenga el triunfo sea verdaderamente ya prístino la decisión y que sea verdaderamente legal. Pues, y eso es lo que estamos pidiendo todos, unas elecciones libres, transparentes, con observadores internacionales que nos permitan tener nuevamente un presidente que enrumbe al país hacia el progreso. Venezuela tiene todas las posibilidades de ser, en tiempos relativamente cortos, volver otra vez a ser un país normal. Y mientras Maduro se niega a convocar esas elecciones, habla de un golpe, habla de una invasión extranjera, habla de la idea de un complot desde los Estados Unidos, pero algo pasó ayer y fue un momento
que captaron las cámaras fotográficas. El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, ha dicho que su gobierno no tiene información alguna sobre una polémica que se generó con una anotación en la libreta del asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton. Ahí está. Dice 5.000 tropas a Colombia. El hecho ocurrió durante la rueda de prensa que ofreció el funcionario para informar de las nuevas sanciones económicas contra el régimen de Nicolás Maduro. En la anotación en la libreta de Bolton se leen dos inscripciones. La primera reza: Afganistán, bienvenidas las negociaciones de paz con los talibanes. Mientras que la segunda dice 5.000 tropas a Colombia. La imagen del cuaderno causó revuelo en territorio colombiano, donde han surgido todo tipo de especulaciones sobre si está relacionado o no con la crisis en Venezuela. Con respecto al episodio de ayer, de la fotografía del señor John Bolton, en la que aparece él con un cuaderno de notas y ahí se hace una mención a Colombia, yo reitero que desconocemos la razón y el alcance de esa mención a Colombia en ese cuaderno de notas. Señor Ferrer, ¿usted qué piensa? ¿Puede ser casual una anotación así que se deje ver en la libreta de un personaje tan importante, o hay un mensaje de disuasión de parte del gobierno Trump? Eso pareciera ser una amenaza creíble. Lo que sí lamentaríamos mucho que tengan que venir fuerzas externas a liberar a nuestro país, que ha sido un país de libertadores, y que en este momento tenga que recurrir a otras fuerzas que no sean las propias fuerzas nacionales. Pero confiamos mucho en que nuestro pueblo, que dio una demostración poderosísima de apoyo al presidente Guaidó y de rechazo a Nicolás Maduro, que podamos de alguna manera pues salir de la manera más pacífica posible. Pero como sabemos, el régimen está impidiendo todas las posibilidades de que eso tenga una salida de alguna manera menos traumática para el pueblo venezolano. No quisiéramos, por supuesto, una invasión ni nada por el estilo, no es lo deseable, bueno, pero están poniendo a la comunidad internacional a que, bueno, tome medidas drásticas que, bueno, que puedan de alguna manera salir definitivamente de una amenaza que es realmente, porque el gobierno de Maduro, no es un gobierno, la dictadura de Maduro es una amenaza para toda la región, y eso lo perciben también los países aquí. Es decir, ese genocidio que está cometiendo contra el pueblo venezolano, que se ha visto obligado a irse a otros países y crear todas las dificultades que sabemos que se han creado, bueno, sencillamente por su terquedad. Es decir, el llamado sensato para estas personas que definitivamente no tienen ninguna posibilidad de retomar nuevamente el poder, bueno, deberían ser sensatos y salir pues airosos, por lo menos decorosamente, del gobierno, y permitir que se establezca lo que dice la Constitución, unas elecciones libres, transparentes, y que permite que nuestro pueblo pues elija a quien desee elegir. Son horas cruciales para Venezuela. Quiero darle las gracias, diputado Germán Ferrer, de la Asamblea Nacional de Venezuela, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Un saludo a toda nuestra gente. Muy amable. Vamos a hacer una siguiente pausa en la tarde. Nosotros ya regresamos. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, NTN24. Allí van a poder encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y la señal en vivo. Conéctense a través de www.youtube.com/NTN24. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Aumenta la percepción de corrupción en México. Así lo revela el más reciente índice de percepción elaborado por Transparencia Internacional. Según el texto, durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, el país cayó 33 puestos en el ranking, mientras que en 2012 se ubicaba en la posición 105, para finales de 2018 se encontraba en el lugar 138 de los 180 países evaluados. Según el reporte, entre las causas se encontrarían un sistema anticorrupción ineficaz y la incapacidad para sancionar a los responsables. A esta hora nos acompaña Paola Palacios, ella es funcionaria de Transparencia Internacional, capítulo México. Señora Palacios, bienvenida a NTN24. Gracias, buenas tardes a todos. ¿Cómo realizaron ustedes este estudio?
Sí, bueno, año con año Transparencia Internacional hace este estudio. Lo que se mide es el índice de percepción de la corrupción, que en este caso, bueno, surge a través de diferentes fuentes internacionales, son 13 diferentes fuentes. No son entrevistas directas a la población, son a partir de actores internacionales, pueden ser hombres y mujeres de negocios, diferentes fuentes, y lo que se hace con estas 13 fuentes que son ajenas a Transparencia Internacional, se crea un índice que va del 0 al 100, en donde 0 es el más corrupto y 100 es el más limpio, digamos, el mejor evaluado. Se posiciona a los diferentes países, 180 países, en pues, diferentes posiciones de acuerdo a al índice de percepción de la corrupción. Ahora, para finales de 2018 hubo cambio de gobierno. ¿Esto se alcanzó a percibir en las encuestas, en los sondeos? No, en el caso de México, este índice es, digamos, el del último año del sexenio anterior, de Enrique Peña Nieto, y digamos que sería la línea base o el arranque, digamos, de salida de este nuevo gobierno. ¿Qué puede incidir en que la percepción de corrupción aumente? ¿Cuáles son los factores que ustedes han encontrado? Bueno, lo que hemos visto es, principalmente en México, han sido pues, políticas anticorrupción que se han quedado en un inicio de las fases del ciclo anticorrupción. Podemos decir que pues, empieza con temas de prevención, después detección, investigación, sanción, recuperación de activos, de todo lo que se desvía, y reparación de los daños. En este caso, México se ha enfocado mucho más en la parte preventiva, pero ha sido ineficaz. Y lo que hemos visto es que a lo largo de este tiempo pues no se ha sido efectivo en el tema de sanciones principalmente. Vemos que pasan escándalos de corrupción, se investiga, pero tampoco llega a sanciones específicas de las redes de corrupción, y tampoco se recuperan los activos que se van del país o que se quedan pero se desvían por otros lados. Entonces, pues esto no termina, digamos, de cerrar, no termina de regresar los recursos desviados al país, y esto es lo que genera que haya mayor impunidad, y pues que estamos actualmente en la posición 138 de 180 países a nivel mundial. Esa posición es alarmante para un país como México, uno de los más grandes del continente. Para entender un poco en qué posición está, ¿al lado de qué otros países, por ejemplo, se encuentra? Sí, bueno, si nos comparamos a nivel regional, digamos, estamos más altos, digamos, que Venezuela, que Haití. Estamos más o menos en el lugar, digamos, de Nicaragua, de Guatemala. Y esto, pues, por ejemplo, si nos vemos con otras economías de la región, como podría ser Chile, o Argentina, pues nos aventaja Chile por 111 lugares y Argentina por 53. Y esto pues es preocupante porque, bueno, como en efecto somos una de las economías más grandes del mundo, estamos en el número 15 de la economía mundial, y pues esto comparado con otros países de este tamaño de economías, pues nos posiciona hasta abajo. Pues si nos comparamos, por ejemplo, con el G20, con las economías más grandes del mundo, pues estamos hasta abajo, ¿no? En la posición 20 al lado de Rusia. Y si nos comparamos con, por ejemplo, la organización, la OCDE, estamos, digamos, también hasta abajo. Entonces, pues esto, el 2020 en el G20 y hasta abajo en los países de la OCDE. Entonces, pues estamos, digamos, en una posición lamentable, a pesar de los avances que se han impulsado en tema anticorrupción, sobre todo reformas legales a partir de hace 3 años, pero todavía no termina de desenvolverse o de cerrarse todo este ciclo y de empezar a implementar las reformas. Un estudio que alarma, un estudio que exhorta a las autoridades mexicanas a implementar políticas anticorrupción y de transparencia. Muchas gracias, Paola Palacios, funcionaria de Transparencia Internacional, Capítulo México, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa más en el programa La Tarde. Ya venimos, tenemos más para ustedes. Ya regresamos con La Tarde.
Adiós a un genio inolvidable de la televisión colombiana. Murió este martes a los 59 años el guionista y escritor Fernando Gaitán, reconocido internacionalmente por haber sido el padre de la exitosa novela Yo soy Betty la Fea, transmitida por RCN Televisión y emitida en más de 100 países, doblada a 15 idiomas y con 22 adaptaciones. Un día de luto para la televisión colombiana y para la familia del canal RCN. En el norte de Bogotá está Sara Gudelo con la información. Sara. Jason, televidentes, buenas tardes. Pues bueno, no podemos decir que son tan buenas porque, como usted lo estaba diciendo, Colombia está de luto, pues se ha ido un grande, uno de los mayores y más importantes libretistas del país. Hace pocos minutos la Clínica Country, que es en donde nosotros nos encontramos en el norte de Bogotá, emitió este comunicado contando qué era lo que había sucedido con Fernando Gaitán. Lo que dice la clínica fue que él ingresó a la 1:46 de la tarde aquí a los servicios de urgencias sin signos vitales y fue por un paro cardiorrespiratorio que falleció. Nosotros durante toda la tarde hemos estado aquí en la clínica y tuvimos la oportunidad de hablar con varios artistas que se acercaron hasta acá a acompañar a la familia, entre ellos Marcela Carvajal, protagonista de una de las telenovelas más exitosas que él escribió, como Hasta que la plata nos separe. Vamos a extrañar muchísimo, no solamente yo, sino Colombia, la televisión, toda su familia. Ellos me han dado la autorización de hablar con ustedes. Y agradezco muchísimo que estén acá. Es un momento muy difícil, muy difícil para todos y bueno, no, lo vamos a extrañar en todo su ser. Con la obra de teatro se continúa pues en tributo a mi amigo Fernando Gaitán y por favor yo pido que a todos que vayan a ver la obra de teatro, que es algo maravilloso, y en tributo a mi amigo Gaitán y la obra tiene que continuar. No, pues todo realmente, su forma de ser, su forma de escribir, su forma de portarse con sus amigos. Qué buen papá, qué buen amigo, qué gran profesional, qué genio, se va un grande. Como les contábamos, muchísimas personas, también actores que protagonizaron o que estuvieron en cada una de las producciones de Fernando Gaitán, pues se han acercado hasta la Clínica Country a acompañar a la familia. Precisamente estamos con David Ramírez, que es uno de los actores de la novela más exitosa, que era la que ustedes estaban hablando, que es Betty la Fea. David representaba uno de los personajes que más recordamos, que es Wilson, el portero de Ecomoda, la empresa en donde se desarrollaba esta historia. David, muy buenas tardes y cuéntenos qué es lo que más va a extrañar de Fernando Gaitán. Lo que más voy a extrañar de mi amigo es el ser humano tan maravilloso que era, la persona, la alegría, los libretos, el momento en que llegaba al set, a la locación, contento y decía, muchachos, nos fue muy bien anoche, estamos bien. Ay, Dios mío. Discúlpame, vacinados, todos. Tengo una anécdota muy lindo que decir de mi amigo Gaitán. Cuando Betty la Fea estaba en su apogeo, él tenía que viajar a Panamá y en ese momento no pudo, pues por los libretos, estaba escribiendo. Y me dijo, David, ¿tú puedes ir en representación mía? ¿Tú puedes ir a Panamá? Y bueno, ¿me estás invitando, Gaitán? Sí, quiero que tú vayas. Cambiamos el tiquete, ya hizo la llamada y yo viajé a Panamá en nombre de mi amigo Gaitán. Todos los actores estamos conmocionados, presionados, pues, por favor. Era una persona joven, 58 años. Era el padre, el maestro, era libretista. Pues yo respeto a todos los libretistas, yo trabajo en muchas novelas, pero como Betty la Fea, por favor. Como Café con aroma de mujer, Hasta que la plata nos separe. Era hermoso. Esos guiones, mi amigo, el ser humano como persona, nos abrazábamos. El último capítulo de Betty la Fea, que estaba el presidente Pastrana ahí, lloramos todos. Estaba Gaitán, mi amigo.
discúlpame. Tranquilo, David, entendemos lo que usted está sintiendo en este momento. Usted, como lo estaba diciendo, él más que un director o un libretista, pues era un amigo, era incluso un padre para todos los actores. Hemos visto las reacciones tan dolorosas que han tenido sus otros compañeros aquí durante toda la tarde. Sí, pues yo iba manejando ahí en el carro y yo iba manejando, iba para un casting, sí, yo iba manejando ahí en el carro cuando la noticia, por favor, estamos todos, el país, no, yo, mis amigos, el elenco, todos estamos, no, por favor, 58 años, tenía una vida por delante, había mucho que escribir, era el mejor. ¿Usted ha podido hablar con la familia, ellos qué han dicho, qué han manifestado? Por ahí vi familiar, al hermano Andrés Gaitán, están en conmoción, mi amigo. No, nadie lo cree. Yo mismo ni lo creo. No sé qué está pasando. Es increíble, señorita. David, muchísimas gracias. Bueno, ahí estábamos viendo entonces la reacción de uno de los actores de la novela más exitosa de Fernando Gaitán, que fue Betty la Fea. Así como él lo estaba diciendo, pues ha sido una noticia que tomó por sorpresa a todas las personas, también incluso a Colombia. Era una persona que apenas tenía 58 años y por una falla cardiorrespiratoria pues falleció. Las honras fúnebres de Fernando Gaitán se realizarán mañana en la funeraria Gaviria desde las 9 de la mañana y el próximo jueves será su entierro en el Gimnasio Moderno aquí en el norte de Bogotá. Por supuesto, nosotros continuaremos aquí en la clínica esperando más reacciones y también que más personas se acerquen a acompañar a la familia en este momento tan difícil. Gracias, Sara, por toda la información. Hoy lo recordamos como un genio de la televisión, escritor, actor, periodista. Desde aquí enviamos nuestro mensaje de condolencia a su familia y lo acompañamos sus amigos y compañeros de trabajo. Te decimos hasta siempre, Gaitán. RCN, su casa periodística, tendrá un homenaje especial esta noche a las 7 de la noche, no se lo pueden perder, y nosotros seguiremos haciendo homenaje a su trabajo, a sus novelas, emitiendo sus mejores producciones, aquí en la casa RCN Televisión. Así llegamos al final de la tarde. Recuerden ustedes seguirnos, estamos en nuestras cuentas de Twitter y también en Instagram, @NTN24. No se desconecten, ya viene el programa La Noche.